Ya, ahora sí, listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por compartir esta charla con José y conmigo ahora en el tema de la maestría. Sí, esta asignatura es la asignatura de microscopía cuantitativa en la maestría de materiales. Justamente un punto importante en el curso es el procesamiento de imágenes de micrografías, procesamiento digital, aplicación de software de distinta, como es índole, para poder analizar lo que tenemos de resultados de las microscopías. Entonces, en ese sentido, invité al magíster José Suárez, máster también en materiales, ¿correcto? Sí. Sí, tiene maestría en justamente materiales, que es a lo que vamos a llegar más adelante con Joseph y con Nahum. Somos entonces el equipo de microscopía cuantitativa de este semestre y muchas gracias por aceptar mi invitación y poder compartir ahora. Vamos a aprender muchísimo de ti, José. Muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir acerca de procesamiento de imágenes. Entonces, adelante, por favor, si nos puedes también compartir más información sobre ti, sobre tu experiencia, trayectoria con este tema y ya pues entonces, adelante con la presentación. Ya. Ok, bueno, como mencionó la ingeniera Verónica, pues yo estoy en la parte de materiales. Y bueno, yo como descubrí MyJ, pues justamente lo descubrí cuando todavía estudiaba, yo estudié ingeniería de materiales. Entonces, cuando estudiaba ingeniería de materiales, en una clase que se llamaba Transformaciones de Fases, se aprendió justamente, más que todo, analizar, digamos, metalografías. Entonces, ahí es donde yo cogí un poco de... siempre me ha gustado la parte de las computadoras, de softwares para poder aprender. Entonces, ahí cuando me comencé a involucrar un poquito más en investigaciones, yo más que todo me involucré en investigaciones de polímeros, de plásticos. Entonces, cuando usábamos rellenos, cuando usábamos otras cosas, y por ejemplo el relleno tenía un tamaño de partícula muy grande, entonces, y no iba al master sizer, no entraba, entonces nosotros no sabíamos qué hacer, entonces dije, bueno, podemos comenzar usando este programa para poder tener una estimación del tamaño de partículas que estamos usando, que es muy importante para hacer, digamos, materiales compuestos, en este caso. Entonces ahí comenzó un poquito de lo que me gustó, de ahí, la verdad que el programa no es complicado, es súper sencillo, de ahí pues vimos, bueno, comencé a ver un poquito de mediciones de ángulos, que es súper sencillo con el programa, y bueno, con eso, aunque crean que, digo, medir un ángulo no es la gran cosa, pues es súper, la herramienta es súper buena porque no es nada pesada, es de licencia libre y pues la abren y en un segundo, 2 segundos ya está completamente abierta y no te da problemas para usar. Entonces, como dijo la ingeniera Verónica, es súper importante para yo eh, por ejemplo, saber mi tamaño de partícula, por ejemplo, en nanopartículas que yo esté sintetizando, etc. Entonces, súper importante. Entonces, con eso, más que todo, esta charla se va a enfocar en poder calcular los tamaños de partículas y, digamos, y tamaños de granos para las aleaciones. Y también algo que yo quise agregar es, digamos, poder calcular yo en base a normativas. En este caso vamos a hacer ejemplos de calcular el porcentaje de nodularidad y el conteo de nódulos de grafito en aleaciones dúctiles. Entonces, para que vean que se puede utilizar, que hay diferentes cosas. Entonces, con esto, pues voy a tratar de enseñar el software de una manera súper sencilla. El software no solamente se limita a análisis de partículas, tiene muchísimas aplicaciones, pues, digamos, para fluorescencia, donde uno puede calcular las intensidades de los colores, etc. No he trabajado con eso, pero de todo se puede aprender. Y también se puede aprender, digamos, para superponer imágenes. Al final puse un video de un youtuber que hace algo con, digamos, láminas pues, digamos, como curvas de nivel, por así decirlo, o láminas en 2D del cerebro, y al final le hace como un montaje de las imágenes y puede ver cómo el cerebro, como estas imágenes de series de medicina. Es súper interesante. Entonces, ya con eso, pues, voy a comenzar, si están todos listos. Ok. Sí, Entonces, adelante. ok. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es el uso de, bueno, procesamiento de imágenes usando MyJ, o también se llama Fiji, anteriormente. Entonces, para esto, pues tenemos una agenda un poquito resumida sobre
Bueno, comentar, creo que ya todos saben qué es la microscopía cuantitativa, cómo es el uso de I+J, o sea, en qué suele usado. Ahí vamos a ver la cuantificación de tamaño de grano y distribución de metales y vamos a comparar metodologías de la STM-112 con el programa lo que te da y vamos a sacar un error. Vamos a hacer el tamaño de partícula para una micrografía, en este caso no es SEM, sino es un TEM de una nanopartícula de plata de oro que vi en un paper. Vamos a ver algo de inclusiones no metálicas, cuantificar, van a ver que es súper útil la herramienta porque es súper sencillo de manejar y pues vamos a cuantificarlas, es decir, vamos a poder de forma muy rápida a clasificarlas en función de su morfología. ¿Ya? Entonces, bueno, como ustedes conocen, la microscopía cuantitativa pues es una rama de la microscopía que en este caso nos permite a nosotros conocer la forma, los colores, las características morfológicas de ciertas muestras. En ciertos casos también nos permite calcular, digamos, tipos de concentraciones cuando estamos hablando con colores. Ahora, entonces, lo puse como ejemplo al principio, pero algo súper útil, digamos, es calcular el porcentaje de nodularidad de una fundición, un ductile, por ejemplo, es decir, cuántos nódulos yo tengo en un caso, por área cuadrada, y cuántos nódulos yo tengo, digamos, si tengo una nodularidad del 90%, 80%, 70%. Eso para yo poder ver, bueno, qué tan esférico puede ser mi nódulo en mi micrografía. Entonces, miren, como comenté, el uso de ImageJ es un software que se utiliza para procesar imágenes más de carácter científico, en área de medicina, área de ingeniería, etc. Entonces, como les dije, se puede usar de forma rápida para sacar características de las muestras. Y como dije, tenemos microscopía óptica, tenemos electrónica, tenemos de fluorescencia, donde puedo yo calcular las intensidades diferentes de la luz en diferentes muestras. Se utiliza muchísimo en biología y en medicina. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una pequeña imagen de lo que se puede hacer y más que todo nosotros nos vamos a centrar en esta parte. Ya, en esta parte que es para calcular tamaños de partículas, que creo que es lo que la mayoría hace cuando trabaja con metales o con materiales compuestos. Entonces, antes de iniciar, es necesario que aclare un poquito sobre, bueno, un concepto súper importante del FERET. El FERET es lo que vamos a usar nosotros en esta práctica para poder sacar el tamaño de partícula o tamaño de grano o el tamaño de los nódulos de grafito. Entonces, ¿qué es el FERET? El FERET simplemente es un número que nos dice el diámetro o la longitud mayor, por ejemplo, de una proyección de un sólido tridimensional en un plano. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa lo que hace es medir en todas las direcciones posibles, en este caso líneas totalmente rectas, y lo que hace es a ti darte la línea con mayor valor, ¿ya? Para nosotros tener una idea de cuál va a ser el tamaño, obviamente proyectado de ese objeto tridimensional en un plano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos valores, tenemos aquí esta línea que es FH y FV, entonces el FERET va a ser el valor más grande entre estas dos. Entonces, es súper importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos con microscopía, estamos analizando cosas muy chiquitas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo por los binoculares, lo que vemos es prácticamente, por así decirlo, un objeto 2D, porque esos pequeños relieves que lo hacen 3D no los podemos observar. Entonces, es súper importante, por eso es la importancia de la microscopía, porque nos permite procesar las imágenes como una proyección 2D del objeto 3D que estamos analizando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, el número de Ferret o el diámetro de Ferret. Entonces, ahora sí, vamos primerito con lo que viene a ser el tamaño de grano. Entonces, creo que ustedes ya deben haber pasado por esto o conocen un poco. Bueno, ¿qué es el tamaño de grano? Pues nos indica el tamaño de grano promedio de una aleación metálica. En este caso vamos a hacer de un acero ferrítico y nos permite, obviamente, nosotros podemos hacer muchísimas cosas con eso. Podemos estimar la resistencia a la fluencia, podemos estimar, en este caso, la dureza de este material con el tamaño de grano. Eso lo podemos ver con la ley de Hall-Page y la ley de crecimiento de grano, también podemos predecirlo. Súper importante para tratamientos térmicos, etc. Entonces, como se conoce, en ACTM-112 generalmente se establecen tres metodologías, el planimétrico, el de comparación y el de intercepción. Personalmente, pues vamos a trabajar con el de intercepción y vamos a compararlo con el método con la computadora y vamos a ver cuántas diferencias puede haber entre estos dos, un error comparativo, tomando como intercepción nuestro valor real, por así decirlo, para sacar un error relativo. Entonces, va a ser algo súper pequeño, no me voy a ganar mucho en esto,
es que el tamaño de grano se puede sacar mediante un método llamado intercepciones o intersecciones. Simplemente lo que hacemos con intercepciones, pues es contar cuántos granos estamos atravesando por aquí, así 1, 2, 3, 4, 5, y contamos un medio como los granos de los extremos, es decir, donde la línea no termina de atravesar todo el grano. A la final nos va a dar el mismo número de granos que los si hiciéramos por intersecciones. ¿Cuáles intersecciones? Pues lo que nosotros contamos es las intersecciones de los bordes de grano. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que nos da acá, 1, 2, 3, 4, 5, más un medio de ambos lados, nos da 6. Ambos casos nos da 6. Eso nomás lo aclaro para cuando estemos haciendo en el programa, pues ustedes puedan hacer por intersecciones o por intersección, para que no estén perdidos. A mí personalmente me gustan más intercepciones, porque lo que veo solamente son los granos y sumo uno al final. Entonces, vamos a usar la siguiente fórmula. Después del conteo de granos, vamos a sacar la longitud de la línea que tenemos, vamos a sacar el número de granos interceptados y vamos a utilizar la magnificación que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, estas magnificaciones ustedes conocen, pueden ser de 50, 100, 200 y 400. Entonces, como en este caso la línea ya viene con la magnificación dada, vamos a poner eh, el número dividido para 100. Por ejemplo, si es 50 es 0.5, si es 100, 1, si es 202, si es 404. Esto para que la fórmula nos salga bien, si no nos va a salir un tamaño grano muy chiquito que no tiene sentido cuando veamos la escala. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a utilizar esta imagen que tenemos acá. Esta imagen es de un acero ferrítico. Y vamos primero a hacer con el método que establece la CTM por el método de intercepciones. Y después vamos a comparar cómo lo puede hacer el programa. Entonces, permítanme compartir. Toda la pantalla. Entonces, aquí tenemos el programa. Para que lo vean, vamos, voy a salir de aquí. Entonces, miren, el programa ustedes lo descargan de internet, ponen ImageJ y les va a salir la página de la casa. Se les va a descargar una carpeta, esta carpeta está acá. Entonces, aquí tenemos ImageJ, apretamos doble clic y se va a abrir. Como les dije, el programa es súper sencillo y súper amigable para las personas. Ok, entonces, ahora sí. Entonces, aquí tenemos el programa es el que está acá. Aquí tenemos las pestañas, tenemos File, donde podemos justamente ir a ver la imagen, o podemos hacer una nueva imagen. Podemos abrir imágenes que ya tenemos, podemos tener imágenes como muestras, podemos importar directamente, podemos, de un text file, podemos importar a partir de código, sacar una imagen, y etc. Pero aquí, por ejemplo, lo más fácil es, digamos, escoger, en este caso que tengo la imagen ya, la arrastro, y aquí tengo la micrografía. Ya. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Primero, como toda micrografía, y vamos a hacerlo manual, hay que establecer, en este caso, la escala. Entonces, ¿cómo establecemos la escala? Aplastamos acá. Aquí tenemos un sinnúmero de opciones. Aquí tenemos un rectángulo, un círculo, una elipse. Tenemos aquí un polígono y aquí tenemos un dibujo libre. Van a ver que eso después nos va a servir muchísimo. Aquí tenemos la línea, aquí tenemos la medición de ángulos, aquí tenemos el one y aquí tenemos, por ejemplo, esto súper interesante que nos permite a nosotros, es como la varita mágica, nos permite, cuando ya tengamos nuestras micrografías procesadas, nos permiten sacar o seleccionar imágenes por contorno. Súper interesante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita primero es coger esta que está acá, que viene a ser una straight line, que viene a ser una línea recta, y lo tenemos acá. ¿Cómo oculto esto? Ok, aquí. Ya, ahora sí. Entonces, ya tengo aplastado esto de acá, y ahora voy acá. Entonces, voy a hacer un zoom. En este caso, aplasto acá, hago zoom, y aquí tengo la escala. Lo primero que tengo que hacer en este caso es coger y aplastar lo más centrado posible, obviamente se va a pixelear. Aplasto Shift, y en este caso la línea me va a salir totalmente horizontal. Si no aplasto Shift, por ejemplo, me puedo hacerlo así. Si aplasto Shift aquí me va a salir vertical. Si aplasto Shift aquí me va a salir horizontal, a 45 grados, etc. Pero en este caso lo quiero así. Entonces, una vez que tengo esto yo acá, dejo ahí, voy acá y voy acá a Analyze, que es la parte de analizar, y voy aquí a poner a setear escala. Voy a poner la escala. Una vez que yo pongo la escala, pues aquí tengo la distancia en píxeles y aquí yo voy a poner la distancia conocida. En este caso son 100 micrómetros. Pongo 100 micrómetros,
Esto lo dejo tal cual y aquí voy a poner la unidad. La unidad no tiene mucho que ver, pero es una formalidad, pongo micrómetros. Pongo para toda la micrografía y para todas las micrografías que yo pueda poner. Y ahí entonces ya tengo yo seteada mi escala. Entonces cuando ustedes vean, por ejemplo, si yo quiero medir este grano que está acá, voy a poner esto un poquito acá porque no se ve. Voy a poner esto acá, por ejemplo, este grano. Y miren, aquí me sale. Ahí abajo me sale, tengo el X, el Y, me sale el ángulo que tengo y abajo me sale la longitud, me sale el length, 52,38. Entonces, ese viene a ser el valor de ese granito. Pero recordemos que nosotros estamos trabajando con el número de Ferret. Es decir, puede haber otra posición de una línea recta que me dé el máximo valor y ese va a ser mi valor del grano. Entonces, por eso decimos que con el procesamiento es un poco mejor como usando el programa. Pero ok, vamos a hacer. Entonces, primero, para hacer el procesamiento de imágenes, siempre yo recomiendo en que no trabajemos con los valores, con las imágenes de las esquinas porque suelen estar cortados, suele haber interferencia, un poquito de ruido. Entonces trabajamos aquí, ponemos Shift y vamos recto. ¿Ok? Vamos a poner acá para que... Vamos Shift y vamos recto. Y por ejemplo, aquí me va a salir la distancia. Voy a dejarlo aquí a 620. Abajo se puede ver 620, la dejo ahí. Y ahora sí, yo tengo que tener en cuenta cuál es mi longitud. Entonces yo sé que es 620 micrómetros en este caso. Entonces voy acá a imagen, voy a overlay y voy a poner añadir selección, justamente para que la imagen no se me vaya. Entonces ya ahora la imagen no se va a ir, la pueden ver, está aquí, no se va. Entonces yo aquí voy a anotar en este caso la longitud de la línea 1, que son 620. Okay. Ahora voy a hacer el mismo proceso y usualmente voy a hacer con 4 líneas. Ustedes pueden hacer con las líneas que ustedes quieran, 5, 6, 7, 8. Pero siempre tratemos de que la longitud sea la misma para tener una menor desviación. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar aquí, no, acá. Aquí no tengo puesto esto acá, ahora sí. La cosa es que justamente el flotante se esconde cuando aplasto aquí. Voy a poner acá, Shift, y voy a ver y voy a tratar de tener 620. Ok, ahí tengo 620,86, pero voy a poner como 620. Ok, voy a poner acá otra vez imagen, overlay, y voy a añadir la selección. Entonces aquí también tengo 620. Y así voy a hacer con todo. Entonces, por ejemplo, voy a coger aquí, a ver, esto es lo que está acá. Voy a sacar esto, ahora sí. Entonces, voy a sacar aquí y Shift, bueno, para que me dé 45 grados. No importa si no pasa por el medio, la cosa es que tratemos de que pase por el medio para que no haga mucho ruido al momento de tratar de analizar. Ahí creo que está, ahí estoy casi bien. Ahí. Entonces vamos a hacer 620, otra vez 620, y aquí, por ejemplo, tenemos esto que está acá. Ya, añadimos la selección, otra vez, en imagen, añadir, y tenemos, listo. Y vamos a hacer la última. Todos van a estar con 620. Entonces, por eso no me preocupo ahorita. 620, 620, hasta con 623. 623. Pues vamos a imagen, overlay y añadimos. Entonces, ahora sí voy a anotar porque después se me olvida, 620 y 623. Ahora, lo que yo voy a hacer es simplemente en este caso la magnificación, voy a asumir que es de 100. La imagen la saqué de internet, sinceramente. Tengo aquí 100, pero en este caso la magnificación la voy a poner como 1 porque tengo 100 con la fórmula. Ahora sí. Ahora, aquí n va a ser el número de granos interceptados. Entonces, ahí sí comenzamos a sumar. Entonces, vamos a comenzar con la primera, acá. Entonces, yo no cuento, en mi caso, yo no voy a contar el borde, los granos en las esquinas, yo voy a contar directamente los que están después de las esquinas y al final le sumo 1. Entonces, aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más 1, que es un medio de ambos lados, tengo 15 granos en este caso. En este caso voy a tener 15 y obviamente esto va a ser la división entre esto multiplicado por la magnificación. Si fuera 200, pues 2. Y por ejemplo nos sale más o menos como 41. Entonces,
así vamos a hacer. Entonces, la siguiente es la de acá. Tengo uno, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8, tengo 9, tengo 10, tengo 11, 12, 13, 14, 15, en este caso hay 16, 17, 18, tengo 19 en este caso, porque hay granos más chiquitos. Digamos, esas son las variaciones que uno tiene que tener en cuenta. Aquí tengo 19. Aquí obviamente va a ser, no, estimable, aquí debería ser, está bien esto, pero aquí lo que va a cambiar es esto. Acá, dividido entre, obviamente, 19. Voy a poner solo 19. Ya tengo 32. Ahí sí hay una variación bastante grande, pero ese es, digamos, el problema. Ahora voy a hacer con la de acá, con la que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esa es la de acá. Entonces aquí tengo uno, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6. Aquí tengo 7, está tocando uno, tengo 8, tengo 9, tengo 10, tengo 11, tengo 12, tengo 13, 14, 15, 16, 17, 18 más uno de las esquinas, tengo 19. 19. Y por último voy a poner el de acá. Entonces aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 8, 9, aunque no se ve, un poquito difícil ver. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que tengo 21, por esos chiquitos que no se ven. Entonces, digamos, ese es el problema cuando tengo estos chiquitos porque estoy contando estos de acá. Entonces me va a dar una variación un poquito grande. Entonces aquí tengo 620 dividido entre 19 y tengo en este caso 623 dividido entre 21. En este caso tengo un poquito más. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi grano promedio. O sea, mi tamaño de grano con las cuatro intersecciones. Lo que yo hago ahorita es pues, sacar un promedio de todo esto. Me sale más o menos 34. Pero ustedes se han dado cuenta. El problema es que ya depende mucho de tu interpretación, de cuántos granos está topando y pues si cuentas o no cuentas los chiquitos, esos chiquititos que están ahí. Entonces, a veces eso da problema. Entonces, entonces ya con este metodología de intercepciones tuvimos nuestro tamaño promedio. Ahora, una desventaja de esto es que nosotros no podemos sacar, por ejemplo, una distribución de tamaño de grano. Solamente tenemos esto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita cojo, cierro, bueno, no voy a cerrarlo, voy a poner esto de acá y voy a arrastrar el mismo, ese cero ferrítico que tengo acá. Ahora sí viene ya, digamos, el uso del programa como tal, la herramienta. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer en primer lugar? Es que yo siempre voy a coger toda imagen para ese tipo de análisis, voy a pasarlo a 8 bits. ¿Por qué 8 bits? Porque 8 bits a mí me da una escala de grises. Y la escala de grises a mí me permite tener un mejor contraste de zonas con más brillo y menos brillo. En este caso la imagen es casi gris, no va a haber mucha diferencia, pero cuando tenemos, digamos, imágenes con diferentes tonalidades, sí nos ayuda mucho a tener una diferencia de contrastes. Y ya vamos a ver eso con el ejemplo de las nanopartículas y con el ejemplo de la fundición. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a imagen, voy a type, aunque ya esté en 8 bits, vuelvo a prestar por las dudas. Hay veces que está puesto, pero al final no te coge y te va a dar problema. Entonces, ahí tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Primero lo que tengo que hacer es tratar de resaltar en lo máximo posible los bordes de grano, para que ese programa pueda justamente hacer una diferencia en contrastes y calcularte el grano. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy acá a imagen, voy acá a ajuste y voy a poner acá brillo y contraste. O más rápido, control shift C. Se va a abrir justamente esta parte que está acá. Entonces, aquí están los valores como te viene, está medio, entonces yo puedo, digamos, ir variando el contraste. Miren, por ejemplo, el brillo lo voy sacando. Digamos, ahí va a estar muy oscuro, entonces yo qué haría. Bajo esto, bajo. Entonces ahí yo tengo que dejar como un gris clarito. Por ejemplo, ahí está muy blanco, ahí ya depende de la persona, ¿no? Pero ahí. Entonces, hay muchas personas que ponen a aplicar, otras que no. Eh, la verdad yo no veo ninguna diferencia para lo que vamos a hacer, pero en caso de que sean otros tipos de análisis, como la parte de fluorescencia, si ponemos a aplicar, vamos a cambiar la información de los píxeles. Aquí de hecho te da aquí un aviso, te dice, cuidado, los valores de los píxeles van a cambiar si yo les toqué. Bueno, aplasto, no pasa nada.
En este caso, no, no pasó nada. A ver, entonces aquí no voy a poner, ok, no sé por qué no me cogió el valor. Voy a dejar ahí un poquito más de contraste. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer reset. A ver, que quede un poquito, no tan blanco, que como un grisecito. Ahí. Ya, entonces solamente voy a cerrar. Cierro. Entonces aquí tengo, aquí tengo muchísimas cosas. Solo vamos a utilizar el brillo y contraste. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a Process. Vamos a procesar la imagen. Entonces aquí yo tengo un sinnúmero de herramientas. Una que viene a ser Sharpen. ¿Qué hace Sharpen? Es como ustedes han visto el lápiz que se llama Sharpey. ¿Qué hace? Te resalta los bordes más negros. Entonces yo aplasto Sharpen y miren cómo la imagen va a cambiar. A ver, esto Sharpen. A ver, no sé por qué. A ver, ahí ya pasó. A ver, miren, en este caso. A ver, ahí está. Entonces, miren, por ejemplo, ahí está sin Sharpen. Si yo aplasto Sharpen otra vez, ¿ven cómo se resalta un poquito más? Ahora, ¿cuál es el problema si yo doy mucho Sharpen? Miren, por ejemplo, miren, ¿qué está pasando? La imagen se está haciendo demasiado nítida esas pequeñas imperfecciones que son más negras. Entonces, te va a dar problema, te va a dar problema. Entonces, lo ideal es poner un Sharpen máximo 2 para que se sobresalga. Y en este caso, digamos, cuando yo ya hago un Sharpen y ya hago otro más, muchas cosas que hacen aquí en ImageJ ya son irreversibles. Entonces, siempre lo bueno es sacar una copia. ¿Cómo sacamos una copia? Control Shift D. Y sacamos otro. ¿Ya? Entonces, ahí voy a hacer lo que ya hice rapidito. Voy a poner type 8 bit. Voy a ajustar esto súper rápido, por ejemplo, y aquí tengo esto. ¿No? Voy a ponerle acá. Ahí me parece que está bien y ahí dejo. Ahora sí, voy otra vez a Process y voy a Sharpen. Y miren cómo cambia, ¿no? Ahí está, ahí creo que está perfecto. Ya. Entonces, una vez que yo ya puse en Sharpen, ahora lo que yo voy a hacer es algo, bueno, es ir acá a Binary y voy acá yo a, en este caso, perdón, voy a Filters y voy acá a Gaussian Blur. En pocas palabras, ¿qué es Gaussian Blur? Esto a mí me deja como darle un desenfoque a la imagen. Y yo para qué quiero desenfocarlo un poco. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta yo tengo pequeñas como imperfecciones. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? También te las va a analizar. Entonces tú dices, bueno, yo voy a poner un pequeño desenfoque para que el programa como que la suavice. Entonces aquí pongo preview y mira, así se vería con 2. Ahí está mucho. Entonces yo pondría un 0.5. No hay mucha diferencia, pero lo dejamos ahí. Pongo OK y listo. Ahora, una vez que yo ya puse esto, eso también lo pueden hacer con Smooth, por si acaso. Suavice la imagen, los detalles. Ahora, una vez que yo ya hice esto, ahora sí, yo voy acá a encontrar bordes, Find Edge. Entonces, miren, ahí ya tengo esto. Entonces, el programa automáticamente ya me encuentra los bordes y ya puedo calcular. ¿Y cómo lo calculo? Voy a través de imagen, voy a ajustar y voy a threshold. O puedo hacerlo con Control Shift D. Entonces, van a ver que ahí va a salir algo. Entonces, a breves rasgos, ¿qué es un threshold? En inglés, en español se llama como un umbral, es decir, un umbral, en este caso, como estamos hablando de imágenes, es un umbral de intensidad de color en píxeles. Es decir, lo que va a hacer el programa en este caso, yo lo que voy a hacer es decir, mira, yo quiero que solo ciertos píxeles que tienen un color, por eso es que está en blanco y negro, que tienen en escala de grises, perdón, que tienen un cierto color pasen y los otros no. Entonces, ¿cuáles son los que van a pasar? Justamente los blancos. Esos son los que se van a remarcar. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí, ya sale todo, pero puedo ir jugando. Entonces, por ejemplo, ahí. Ahora sí pongo aplicar y miren cómo sale. Entonces, uno me puede decir, oye, José, pero mira, aquí tengo ciertas estas impurezas que hay, tengo estas cositas, estas cosas acá. Justamente eso a veces da un problema. Entonces, por eso vamos a hacer un barrido por áreas. Ya vamos a ver. Pero, entonces, ahora vamos a hacerlo tal y como nos sale. Entonces, una vez que ya hicimos este proceso, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un análisis ya de partículas. Entonces, aquí tengo, mire, por ejemplo, tengo aquí en Analyze, tengo varias cosas. Una de estas es ven a hacer Measure, por ejemplo. Ahorita no tengo nada, por eso no me sale nada. Pero, por ejemplo, miren, aquí es lo que les digo. Esta varita mágica, esta que tenemos acá, yo puedo ir seleccionando. Miren cómo se selecciona en amarillo. Amarillo, 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 amarillo.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el valor de una partícula en específico, voy acá a analizar y me da. Y miren, aquí tengo esto. Tengo aquí yo varias cosas. Tengo el área, tengo la circularidad, tengo el ferret en X, en Y, el ángulo del ferret, el mínimo ferret, el AR, no recuerdo mucho, es la relación de aspecto, AR. Ya, el round es la redondez y tengo el sólido. Pero a mí lo que me interesa viene a ser literalmente la circularidad y el ferret. Y el área para filtrar. Entonces, veamos, el área me sirve para filtrar. Entonces voy a cerrar esto, voy a poner una guardar. Entonces, ustedes me dicen, José, pero tenemos aquí un poco de estas cositas. Entonces, si se dan cuenta, verídico, tenemos estas aquí como imperfecciones o impurezas. Entonces, ¿qué yo hago? Pues analizo una. Analizo una. ¿Y por qué analizo una? Estas chiquitas que están acá, por ejemplo, aquí. Entonces, ahí la selecciono, yo voy a poner Analyze y ahí yo voy a filtrar. El área es de 2,57. Entonces, yo voy a filtrar eso. ¿Y por qué? Y ya van a ver cómo es que filtro. Porque, por ejemplo, si yo calculo, pues las demás deben ser mucho más grandes. Por ejemplo, aquí. Voy a Analyze, Measure, y tengo un área de 1657. Entonces, ahí ya más o menos me da una idea. Entonces, para yo deseleccionar, siempre voy a hacer Control Shift A. ¿Por qué? Porque si yo dejo seleccionado y pongo analizar partículas, solamente me va a analizar esto y no me va a dar. Entonces, yo voy acá a analizar, analizar partículas y aquí me sale una pestaña. Y justamente es lo que yo digo, vamos a hacer un barrido, porque si yo pongo de 0 a infinito, el programa me va a analizar hasta esos puntitos blancos que están dentro. Entonces, yo por eso siempre hago primero un análisis a priori de estas pequeñas cositas chiquitas y yo voy a poner un valor. Voy a poner 10. Ya porque vemos que unas están en 5, otras pueden estar en 10, un poquito más grandes. Ya. Aquí yo tengo varias cosas. Tengo Display Results, que viene a ser la parte de los resultados. Aquí lo que va a hacer es que se van a borrar los resultados anteriores al análisis que estoy haciendo acá. Tengo aquí el resumen de los resultados, es decir, me va a sacar un promedio de todo. Aquí tengo algo importante que nos va a servir para después, el Add to Manager. ¿Ya? Tengo excluir en los bordes. ¿Por qué? Como les comenté, en los bordes los granos suelen estar cortados. Entonces ahí no nos interesa. ¿Ya? Y por último tenemos un include holes, que son los huecos que tenemos ahí, no le vamos a poner, y el overlay. Yo voy a dejar tal cual está aquí, la circularidad de 0 a 1, es decir, desde lo más plano hasta lo más circunferencial, y listo. Entonces, aquí en Show yo tengo varias cosas. A mí me gusta poner Overlay Masks, que van a ver. Entonces, por ejemplo, en este caso, está analizando, y aquí tenemos la medida. ¿Ok? Ahora, aquí yo tengo varias cosas que si cojo así directamente me va a dar problemas y no me va a dar lo que... ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago un clic, déjenme hacer aquí, a ver, si yo hago un clic, se dan cuenta que, mira, aquí tengo, por ejemplo, aquí me está cogiendo este pedacito chiquito, acá también, que prácticamente son pequeños bases que se van en una imagen entre los bordes de grano. Bueno, entre los granos, mejor dicho. Entonces, ahí es donde yo debo hacer una depuración. Y algo que aquí yo también me di cuenta, miren, es que también me cogió la escala. Si se dan cuenta, aquí sale las 100 micras. Entonces, esto es algo que, digamos, a mí me tendría problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, voy a sacar esto, lo voy a hacer súper rápido. Aquí tengo el ROI, que viene a ser la región de interés, Region of Interest, que es súper importante, pero lo vamos a quitar ahora, no nos interesa. Entonces, aquí tengo la imagen. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo no voy a coger todo, sino voy a coger esto. Y ya. Entonces, ¿qué hago yo? Voy acá a imagen, voy a duplicar y me va a duplicar la selección. Entonces ya no tenemos ese problema de las 100 micras. Podemos sacarlo. Entonces ahora sí, voy a imagen, otra vez 8 bits, voy a hacerlo súper rápido, voy a ajustar brillo y contraste. Tengo acá el brillo, aquí está mucho. Voy a poner un poquito más acá. A ver. Por eso digo, esto es un poquito más de tino. Ahí, no, está un poquito. A ver, debe ser acá. Vamos a dejarla ahí. Ya, ok. Voy a otra vez a Process, Sharpen, listo, se ve. Ahora sí, voy acá a Filters, voy acá a Gaussian Blur, voy a poner 0,5, tal cual, para que se haga un poquito de desenfoque, para que se limpie estas pequeñas imperfecciones. Voy a mismo Process, Find Edge, es decir, encuentro esto, voy otra vez a Imagen, voy a Brillo y Contraste,
y yo puedo hallar esto. Entonces aquí, ah, no, perdón, aquí yo me voy a ir al threshold. Voy y aquí tengo. Entonces hago esto y hago lo mismo que hice anteriormente. Entonces voy a dejarlo ahí. Pongo aplicar y obtengo mi imagen. Esta es mi imagen de copia, entonces aquí no tengo nada. Entonces ahora sí voy a analizar y por ejemplo, otra vez hice esto. Aquí puse 10, voy a poner un valor más grande, 50, para que no me coja esos pequeños valores ahí. Hasta infinito, es decir, hasta los granos más grandes. Overlay masks y pongo OK. And save. Y ahí tengo. Ahora está mucho más limpio. Está mucho más limpio. Entonces, ahora, obviamente siempre voy a tener mis errores, pero el trabajo de ustedes es, digamos, ir limpiando, ¿ya? Y con esto, por ejemplo, ya puedo ir a resultados y aquí, miren, me dan todos los resultados. Tengo hasta 384 medidas y tiene sentido. Si yo hubiera puesto de cero a infinito, me hubieran salido como 20.000 y ahí no hay 20.000 granos. Entonces, es súper importante ir filtrando. Entonces, a mí lo que me interesa es el ferret, lo de acá. Entonces, yo voy a mi resumen y aquí tengo mi ferret. Entonces, aquí está el resumen, aquí está el resumen, tengo mi ferret. Y miren, mi ferret es de 44.67. Ya. Mi ferret es de 44.67. ¿Cuánto yo obtuve acá? Un 34. Es decir, hay un error bastante grande. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me puse a contar estas, aquí tengo 41, pero aquí comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque yo me puse muy meticuloso y me puse a contar los pequeños granitos chiquititos que había. Entonces, obviamente, eso te va a aumentar la cantidad de granos. Sin embargo, tú sigues midiendo los 620, los 620 micras. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera aquí dejado 17, 18, y aquí no se le pongo igual 18, por ejemplo, ahí hubiera tenido esto. Y si lo hubiera dejado así igualito, en 16, 16, 16, me hubiera dado un valor de 29. Y aquí tengo 44 no, no veo, no me acuerdo. 44.67. ¿Ya? Aquí el objetivo es que el error le salga bien pequeño, entonces ahí hay que ir jugando con el programa, es decir, ¿qué más otros estadios voy tomando? Voy jugando hasta que me salga un valor parecido, porque el error debe ser muy pequeño, entonces yo lo que hago aquí es tomar de referencia esto sobre esto. Me sale un error del 13%, que aunque ya está fuera del 10 y aunque se recomienda siempre tener un 2% o un 5%, bueno, pero es una aproximación muy, muy buena. Pero aquí, ¿cuál viene el approach? ¿O cuál es lo bueno del programa? Que yo puedo sacar la distribución. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues, a ver, voy a contar. Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4. Que viene a ser la cuarta fila. Voy a poner control A, selecciono todo. Y, por ejemplo, a mí lo que me interesa es acá. Entonces, yo voy a borrar estas. A ver, me interesa la 4. Entonces, voy a borrar todo esto. A ver, vamos a eliminar ese. A ver, y por ejemplo, ahí tengo ya mis granos. Obviamente tengo buenos granos que si se dan cuenta ven el promedio, está entre 30 y pico y 40. Este, por ejemplo, viene a ser un grano que está un poquito más grande. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues, yo generalmente utilizo para graficar Origin, les recomiendo utilizar Origin muy bueno, pero en este caso la computadora me está dando problemas, entonces mejor solo hablo lo que tengo aquí en la mano. Excel. Entonces voy acá, no sé cómo en Excel se hace un diagrama de distribución este. Déjenme ver en Instagram, aquí está. Sí, ahí en los gráficos recomendados puede ser que asomen también. O la opción que escogiste también es directo, me parece. Por ejemplo, gracias. Entonces, miren, aquí está lo que les digo. Me permite a mí poder sacar una distribución. Y aquí yo veo obviamente estos valores aberrantes que están fuera, unos 140. Entonces, ahí yo puedo ir filtrando mis valores en bruto. Entonces, es súper, súper interesante. Yo puedo ver la distribución, en este caso no es una distribución. Bueno, podría decir que se parece a una gaussiana o a otra distribución, pero no es tanto gaussiana. Pero miren, aquí es lo importante, y es la ventaja del programa, que a mí me permite poder sacar la distribución de granos, que es súper importante, porque yo puedo saber dónde se concentra la mayor cantidad de granos. Y ella también puede hacer, digamos, yo si sacaría este, por ejemplo, este valor que está acá. Este de 172, esto de acá, y nomás me quedaría con lo que está acá. Entonces, cosa que mi tamaño de grano puede disminuir
y el error puede disminuir también comparado con lo de acá. Vamos a tener un valor más cercano. Entonces, esa es la primera parte. Esa es la primera parte. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya, sí, sí, sí. Sí, gracias, José. Eh, o sea, es un programa que tiene algunas ventajas, ¿no es cierto? O sea, Ujú. hay muchas opciones para poder analizar justamente una imagen. Ahora, existe, o sea, como es no sé si software gratuito es lo correcto o es una Sí. aplicación, ¿cómo es? O sea, es un software de licencia libre y no De cuesta. licencia libre. Ya. Entonces, Sí, o sea, no hay versiones que tengan un costo como para que tengan más herramientas o siendo eh, libre igual no tiene todas las herramientas. de lo que tengo entendido, es totalmente libre, porque uno va a la página y no te piden ningún costo. Porque eso lo creó, la historia que me está poniendo leer antes de venir, lo creó un grupo de Estados Unidos que se dedica a la parte de estudio óptico y lo hizo como licencia Ya. libre para el estudio científico. Ah, entonces, o sea, cualquier modificación, actualización, por ejemplo, cualquier Ajá, actualización y todo, igual va a ser de acceso libre. sí, sí. Ah, ya. Qué Entonces, interesante. sí, es súper bueno, súper Sí, útil, la sí, verdad. súper útil, ajá. Sí, de hecho yo a mis estudiantes de mecánica les he mandado a hacer con esto. Listo. Genial que aprendan a usar también. Está buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, muy bueno. Entonces con esto pues ya concluimos la primera parte. Sacamos un error, está en el 13%, pero podemos ver que puede disminuir ya una vez teniendo este valor de acá. Porque hacerlo, obviamente en el programa es un poco engorroso, porque todo está mezclado. Ahora, ya con esto, pues, si nadie tiene alguna pregunta, las demás personas, Joseph o Naum, no sé si tengan alguna pregunta. No, la No, verdad de mi está parte no. perfecto. Listo. Entonces, ahora, esto que viene, la verdad que es súper sencillo una vez que ya conocemos el programa, que viene a ser, por ejemplo, esto más que todo es como una aplicación que viene a ser la parte de inclusiones en aleaciones. Todos conocemos y creo que ustedes conocen que las aleaciones como tal tienen un proceso de fabricación en el cual se aplican diferentes elementos aliantes. En el caso del acero, por ejemplo, aplicamos calcio, aplicamos fósforo y justamente a veces nos queda un residuo de esto y estos tienden a segregarse en el material. Entonces, es ahí donde tenemos las famosas inclusiones. Y si las clasificamos desde la forma del origen, tenemos inclusiones exógenas y endógenas. Es decir, las exógenas vienen a ser de factores externos, es decir, una mala práctica de manufactura, o una endógena que ya viene a ser la propia del material. Siempre vamos a tener algo que no termine de reaccionar y se va a segregar. Eso ya es imposible evitarlo, pero eso se puede controlar. Y justamente aquí es la aplicación. Eh, Siento que si me pongo a hacer el ejercicio completo no terminamos nunca, pero a breves rasgos, pues ustedes saben que tenemos una clasificación según la ASTM 45 que se dedica a la morfología. Más, no porque tenga estos nombres significa que tiene esta composición, es más la morfología. Entonces tenemos sulfatos, alúminas, silicatos y óxidos globulares. Y más que todo se le puso ese nombre porque en un histórico como un histórico de datos, se ha revelado pues, que generalmente han sido de ese tipo químicamente, pero no significa que sean tal cual. ¿Ya? O sea, no significa que sea un sulfato tal cual, sino que tiene esa forma y se le ha dado un sulfide, un aluminum, un silicate o un glober oxide. Entonces, aquí tengo esto. Entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo? Me sirve y aplicando justamente la normativa STM45, pues, yo puedo aplicar el de peor campo visual, es decir, que tengo varias micrografías como analista de laboratorio, analista de materiales, y pues yo voy a escoger donde yo tenga el peor campo visual, es decir, donde yo tenga más inclusiones metidas. Entonces yo voy a hacer un barrido, es decir, voy a hacer un barrido en varias partes de la micrografía y yo voy a poder sacar en función de la morfología, esto ya viene más del criterio de la persona, yo voy a poder sacar algo llamado la severidad y si es de tipo fino o pesado. Y aquí está. Entonces, no me voy a meter mucho en esto. No sé, Verónica, si ellos ya vieron esto para poder saltarlo. O no sé, chicos, si ya vieron justamente esta Sí, Creo que parte. me equivoqué. Sí. sí. Bueno, esto revisamos cuando trabajamos un poco en microscopía óptica brevemente. Conocieron sobre este tipo o sea, qué es la información que se puede cuantificar en microscopía óptica.
Ok. En cuanto a las micrografías de acero, también de fundiciones, conocieron cuál es la información nada más. ¿Cómo hacerlo? Es justamente lo que queríamos poder aprender ahora Ok, contigo. entonces ya vamos a hacerlo. Ya, entonces, bueno, vamos a aprender entonces, siempre se aprende un poco más. Entonces, chicos, ¿cómo se hace esto? Pues tenemos el método A, como dije, es esta parte de por campo visual, y pues primero vamos a calcular la severidad. ¿Cómo se calcula la severidad? Lo vamos a hacer en función de la longitud de la inclusión. Por ejemplo, aquí tenemos esto que está acá, entonces yo lo que hago es calcular la longitud de la inclusión. Acá también, y en el caso de los óxidos globulares, lo que yo calculo es el diámetro del óxido globular. Súper sencillo. Y eso, como vieron, se puede hacer en ImageJ súper rápido y como les dije, es súper bueno porque no tienen que, por ejemplo, yo sé que se lo puede hacer tranquilamente en AutoCAD, pero al estar bien AutoCAD, la computadora te sufre. Bueno, a mí me sufre. Entonces, esta es la ventaja de ImageJ. Entonces, aquí yo lo que tengo es la tabla, entonces yo aquí tengo justamente, primero veo si es una inclusión de tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, y aquí lo que yo hago es calcular en este caso la severidad en función de qué cosa, en este caso de la longitud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una inclusión tipo A, yo ya dije, bueno, es tipo A porque veo la morfología, y digo, bueno, este valor significa son valores mínimos. Es decir, si tu longitud tienes un valor de 8, entonces tu longitud está obviamente entre 3.7 y 12.7. Sin embargo, tú vas a escoger la severidad de 0.5 porque es un valor mínimo y tu valor y este valor de 12.7 está por encima de tu valor. Es decir, entonces tú tienes que irte a tu inmediato inferior. Va a ser así. Entonces, obviamente, este valor que está acá viene a ser en milímetros y este viene a estar en pulgadas. Y así yo voy haciendo. Y con las tipos de pues lo que yo voy a calcular es justamente el diámetro. Entonces son números enteros. 1, 4, 9, 16, 25 y etc. Aquí están en micras, es lo mismo por si acaso, solamente que está cambiando la transformación. Entonces, como se dice, a mayor severidad, mayor es el impacto negativo en el material, porque justamente a veces funcionan como concentradores de esfuerzos y el material tiende a fallar. Entonces, eso primero. Y pues lo otro es la cuantificación de inclusiones, y aquí vamos a ver en función de su grosor. Entonces, nos permite clasificar si la inclusión es tipo fina o pesada en función de su ancho. Entonces, aquí yo tengo un rango. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tipo A, por ejemplo, una tipo A, y aquí yo tengo el valor del ancho. Entonces, obviamente eso va a ser en micras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi valor está entre 2 y 4, por ejemplo, si mi valor en este caso es hasta 2, pues va a ser una tipo fina. Perdón, está entre 2 y 4, me equivoqué, está entre 2 y 4. Si está entre 2 y 4, pues va a ser tipo fina. Si está mayor a 4, hasta 12 va a ser tipo pesada. Y así voy haciendo con las otras inclusiones. Ahora, aquí tengo un error que me equivoqué. Aquí la C es de count. ¿Ya? Entonces, la severidad aquí yo lo saco contando. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 inclusiones. Hay un error mío. Entonces, yo aquí tengo un valor de 5, y obviamente 5 está entre 4 y 9, y me voy al inmediato inferior. Entonces, aquí yo tengo, como tengo 5 óxidos globulares, tengo una severidad de 1. Pero aquí está la C de count, aquí dice. Aquí sí vamos a medir el grosor, es decir, el diámetro. Aquí sí, en la tipo D. Entonces, si nuestro diámetro está entre 2 y 8, pues va a ser tipo fino, y si va a estar entre 8 y 13, va a ser tipo pesado. Entonces, eso vamos a tener en cuenta para hacer esto. Y al final se reportan las inclusiones en una tabla donde los especímenes son las diferentes fotografías de la micrografía en diferentes partes. Y yo voy a poner aquí el promedio de lo que obtuve en cada micrografía. Y al final saco el promedio en este caso, si es tipo fino o tipo pesado. Y así voy haciendo. Por eso algo, ¿no? Por si acaso, si a mí se me va, por ejemplo, se me va en este caso la severidad por encima del rango, por ejemplo, si aquí tipo pesado, estoy yo fuera del rango, pues aquí lo que siempre, lo que dice el STM es que tú lo vas a poner ¿con qué cosa? Abajo de la tabla y lo vas a decir, bueno, son inclusiones que están sobredimensionadas y en este caso pones el tipo y pones el ancho, ¿ok? Eso siempre vas a poner. Entonces, ya con esto pues tenemos este ejemplo. Esto está muy contaminado, no vamos a hacer todos, pero vamos a tomar unos de ejemplo, ¿no? Entonces, déjenme ver, aquí en mi MayaJ, ya voy a cerrar esto.
Voy a poner done save. Ok, results, también voy a borrar todo, porque no sé, me hace ruido. Y acá en Chispa se va. Esto voy a sacarlo, no me da problema. Y listo. Ahora sí, inclusiones, acá están inclusiones. Entonces voy a inclusiones y aquí ya tengo, ¿no? Entonces lo primero, como les dije, es poner la escala, porque esto va a ser manual. Entonces voy acá. Entonces voy acá. Entonces ahora voy acá y lo que voy a hacer aquí es obviamente primero poner mi barrita del straight line. Voy acá donde tengo esto y pues aquí tengo, ¿no? Entonces aquí tengo la escala, son 10 micras si no me equivoco. Voy a poner aquí control, bueno, click shift y tengo esta barra. Voy a poner acá Analyze, voy a poner acá, perdón, aquí no es. Analyze, voy a poner acá Set Scale y aquí voy a poner un valor. Aquí, por ejemplo, la distancia conocida pues está en función de la anterior, por eso cuando puse Global, pues yo dije que todas las imágenes que ponga pues van a tener esa escala. En este caso voy a poner que son 10 micros. Aquí es diferente y pues ahora sí, ya tenemos esto. Entonces ya tenemos la escala puesta y, perdón, a ver, entonces ahora sí, con la escala puesta pues podemos hacer esto. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a las diapositivas, me doy cuenta que esta que tengo acá es una de tipo alúmina. Está casi que continua. Entonces, por ese caso, para que vean, aquí tengo la de alúmina. Ah, no, es sulfite, perdón, me equivoqué. El tipo sulfato. Entonces aquí tengo que este tipo sulfato, ven que es casi continuo, y aquí está. Entonces, aquí lo que yo hago, pues primero es calcular la altura, o la altura ¿cómo se llama esto? El largo. Entonces voy acá a calcular, en este caso aplasto aquí, perdón, aquí me está poniendo así, entonces aquí sí tengo que hacer sí o sí así. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una de 41.92 micrómetros, aquí otra vez, por si acaso. 41.51 micrómetros, aquí lo dice. Entonces voy a anotarlo por acá, voy a poner aquí en otra hoja, va a ser inclusiones. Entonces aquí voy a poner la tipo alúmina, perdón, tipo sulfato. Y aquí tengo la primera que va a ser de 41. Voy a poner 41 micrómetros. Entonces voy a calcular la otra, por ejemplo, esta que está acá, que parece alúmina. Perdón, sulfato, sigo con esto. Entonces voy acá, aquí tengo una longitud de 19.60, por ejemplo. Y voy a poner la siguiente, 19.60. Algo que se me estaba olvidando es de agregar la selección. Siempre agréguenla para que no se les pierda. Por ejemplo, ahí la voy a dejar ahí. Voy a imagen, voy a overlay y añadir selección. Y acá también, ¿no? Imagen, overlay y añadir selección. Ya. Voy a trabajar con esas dos, ¿no? Esa va a ser para el tipo de sulfato, ¿no? Sulfato. Aquí voy a poner 41, estamos en micrómetros. Entonces, en función de lo que yo tengo acá, pues yo ya comienzo a clasificar, voy a sacar su severidad. Entonces, tengo una de tipo A, viene a ser sulfato, tipo A, y veo, no tengo aquí, por ejemplo, miren, acá. Entonces, me voy acá y mi valor está entre, primero el de acá es de 41, entonces tengo que ver. Entonces, voy acá, entonces miren, aquí tengo 41, aquí está entre 26 y 43. Como no es mayor a 43, entonces me tengo que ir a 26. Entonces, mi severidad en este caso es de 1.5. O sea, que tengo una severidad, voy a poner aquí severidad, de 1.5. Y en el caso de acá, pues aquí ya tengo lo otro. Por ejemplo, aquí este valor es de 19.6. Entonces aquí estoy entre estos dos, 12 y 26. Entonces mi severidad viene a ser de 1. Y tengo la severidad de 1. Por ejemplo, ahora, ya tengo mi severidad. Ahora tengo que ver si es tipo pesado o tipo fino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Con el grosor. Entonces aquí está el grosor. Entonces voy a sacar el grosor. Mi recomendación es que saquemos un promedio. ¿Ya? Entre el inicio, la media y la fin. Entonces, por ejemplo, aquí yo sacaría aquí este que está acá, que viene a ser una longitud de 1.52. Voy a poner acá. Vamos a poner aquí. Insertar. Insertar.
insertar. Voy a hacer una nomás porque me voy a demorar demasiado, entonces esto es demoroso. Mis estudiantes se quejaron, dijeron, profe, es demasiado largo. Así es. Entonces aquí voy a poner, ¿no? Mi severidad, entonces aquí voy a poner mi grosor, aquí tenía 1.5. Voy a sacar el otro que está por acá, déjenme añadirlo. Entonces, imagen, voy a poner acá, obviamente, ponerlo solo para que se vea bueno. Voy a poner acá también, más o menos aquí en la mitad. 1.03, aquí sale 1.03, voy a añadirlo. Poner 1.03. Y por último voy a sacar el último que está acá. Entonces, voy a ponerlo por acá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí yo tendría 1.03 también me salió. Entonces voy a añadir también la imagen. Y ya está. Entonces aquí voy a tener 1.03. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo esto. Tengo estos valores de acá y pues yo saco valor promedio, ¿no? Promedio. Entonces el promedio va a ser igual a esto de acá. Entonces, si mi promedio es 1.18, vamos a redondear. 1.19. Entonces yo lo que hago ya, bueno, ya tengo entonces mi grosor de esta acá, entonces voy. En este caso, si está en micras, entonces miren, aquí tengo esto, entonces voy acá. Estoy en micras, y en este caso ahora tengo 1.19. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que estoy por debajo de, en este caso, del valor. Entonces, simplemente si yo estoy por debajo del valor, no pongo nada. Digamos, en esta tabla final, no pongo, porque no tengo un valor. O sea, por ejemplo, yo no sé si es, en este caso, no es ni tipo pesado ni tipo fino, porque está por debajo. Entonces, simplemente no pongo el valor y lo dejo aquí, sin valor. Pero imaginemos que me sale 3, que me sale 3. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, tengo 3, entonces estoy aquí, estoy entre 2 y 4, entonces digo, bueno, es de tipo fino. Entonces, yo aquí digo, entonces, esta de acá, entonces aquí voy a poner, entonces, por ejemplo, aquí, pues, porque tengo fina y pesada. Entonces, obviamente, va a ser de tipo fino. Entonces, ¿cuál? Entonces, este valor de severidad va a ir acá, en el tipo fino, y ya no iría en pesada. Y así yo voy armando mi tabla. Así voy armando mi tabla. Tipo acá, tipo acá, tipo acá. Entonces, ahora, yo me imagino que aquí tengo, por ejemplo, una de 42 y de 43. Me estoy imaginando. Entonces, obviamente este era 1.5. Este de acá, por ejemplo, tengo 42. Va a ser 1.5 también. Y este voy a hacer que es de... Aquí voy a ponerle 44. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo sé que es tipo sulfato, tiene esta parte de acá. eh, a ver, aquí tuve un error y es que esto está en micrómetros, por si acaso. Y yo estaba viendo la tabla de arriba, que está en milímetros, tengo que ir acá, a la de acá. Solamente, disculpen ese pequeño error. Entonces aquí tengo, entonces, en este caso todo está entre 41 y 44, entonces mi severidad, ya yendo a micrómetros, viene a ser el 0.5 acá. Punto 5, punto 5, me equivoqué. Esta vamos a ponerle una más alta. Vamos a ponerle una de 437. Invento, la longitud. Entonces, si es 437, pues va a estar encima de acá. Miren acá. Entonces va a estar obviamente con una severidad de 2 porque es menor a 649, entonces con una severidad de 2. ¿Ya? Y yo voy a decir, en este caso, que las tipos finas son amarillas, las tipos de acá son verdes. Entonces, yo voy a decir que las tipos finas son estas de acá, perdón, esta que está acá. Las de color amarillo van a ser tipo fina y este va a ser tipo pesada. Entonces, por ejemplo, yo como ahí reporto entonces, yo como reporto en mi tabla final, ¿ya? Yo como reporto en mi tabla final, acá. Voy acá y digo, bueno, en mi espécimen 1, que es lo que estoy analizando, aquí yo tengo un tipo A, por ejemplo, voy a hacer aquí, tengo tipo A, y aquí yo pongo el promedio de estas dos, en este caso bien. Entonces aquí yo qué pongo. Como solo tengo tipo fina y las dos son 0.5, entonces el promedio va a ser 0.5 y lo pongo aquí. Y como solo tengo una pesada, que es de 2, pues va acá. Pero imaginemos que la severidad aquí no es de 1.5, sino que es de 2.
Entonces ahí sí tengo que sacar el promedio, que va a ser el promedio entre estas dos. Va a ser entre C3 y va a ser C2. Va a ser 1.25. Entonces eso yo lo reporto. Entonces, por ejemplo, yo aquí tuviera una inclusión de tipo sulfato tipo A, que es fina, con una severidad 1.5. Entonces voy aquí, espécimen 1, tipo A, es tipo fino, 1.5, 1.25. Y como solo tengo una de tipo pesado, pues voy aquí, tengo aquí en el primer espécimen, tengo tipo A, que es pesada, ¿con qué? Con una severidad de 2, y pusiera aquí. Y así yo voy haciendo para el resto, usando ImageJ. Que sí, que es un poco demoroso, sí, pero imagina hacerlo a regla, y súper complicado. Entonces, si me quedo con esto, nunca voy a terminar, entonces voy a avanzar, porque aquí sí hay algo que yo quiero explicarles más con el programa. Entonces, es lo de acá, fundiciones. Entonces, esto sí yo quería explicarles porque me parece interesante. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van al laboratorio de metalografía, ustedes pueden observar que tienen ahí ¿cómo se llama esto? Como unos retratos donde está la parte de modularidad. Entonces, la Las pregunta es, micrografías de ajá, decoración. sí, sí, es que no sé a veces se me dan las palabras. Entonces, entonces se pregunta, entonces, ¿cómo yo lo hago? Entonces, aquí vamos a filtrar prácticamente lo mismo que hicimos, pero aquí la nodularidad, ¿qué es? Es el número de nódulos sobre el número total de nódulos. ¿Pero cuál es el número de nódulos? Son los números de nódulos que tienen una circularidad específica a las cual mi norma se rige. Por ejemplo, me dice, tengo una nodularidad de 0.85 como mínimo para que sea considerado como un círculo perfecto. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, 7 nódulos que cumplen eso, pero tengo 10. Entonces ya voy a tener, ¿qué cosa? Una nodularidad del 70%. Entonces, por ejemplo, esto nos ayuda muchísimo a poder hallarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los laboratorios tienen ya los programas metalográficos, pero uno en la casa no lo tiene. Entonces, este es lo que nos interesa. Entonces, voy a borrar todo esto que está acá. Esto lo voy a quitar. Espero que se haya entendido. Don't save. No tengo más, no tengo más. Este es Ray Manager, lo voy a sacar. Voy a sacar esto. Y ahora sí me quedo con lo que tengo. Voy a... Entonces voy a también sacar este, correcto, lo saqué. Ahora sí, entonces tengo esto de acá y aquí tengo una fundación nodular. Repito, todas las saqué de internet porque, como les comenté, no me he dedicado mucho a metales. Entonces, no es que tengo muchísimo de metales, pero las saqué de internet. Entonces, mira, aquí tenemos una fundación nodular, si no me equivoco, es de una matriz ferrítica, porque podemos ver ahí los granos que tenemos ahí. Pero lo que vamos a calcular justamente es la nodularidad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver el programa. Entonces, primero la imagen debemos pasarla a 8 bits. En este caso están RGB. RGB significa Red, Green y Blue. Son los colores originales para una imagen, pero vamos a pasarlo a 8 bits. Como les dije, no hay mucha diferencia, pero al momento de hacer el threshold, te va a saltar un mensaje de alerta que no se puede. Lo primerito. Ahora, acá lo que vamos a hacer es justamente hacer algo importante, la parte del contraste. Entonces, miren, se dan cuenta que las partes negras son las que más se contrastan, pues es lo que yo quiero. Entonces la dejo ahí y ahora ya voy a hacer algo diferente. En este caso ya no voy, yo no voy a poner ni Sharpen ni Fine Edge. ¿Por qué? Porque si yo pongo Sharpen, se van a pintar también los bordes. Entonces el programa te los va a tomar. Y los bordes de grano nosotros no queremos tomarlos, solamente queremos tomar los nódulos. Entonces voy a poner Control Z y lo dejo ahí. Y ahora voy a aplicar la herramienta Smooth. ¿Para qué? Como les dije, va como que suavizar la foto y va a hacer que se vea como más difuminada. Entonces, justamente esos bordes como que no los va a tomar tanto en cuenta. Entonces, si se dan cuenta cómo lo coge la imagen, entonces yo hago eso. Entonces, yo voy aplicando las herramientas en función de lo que quiero hacer. Entonces, una vez que tengo esto, pues yo simplemente ya tengo todo. Y entonces aquí, por ejemplo, poner un filtro también de Gaussian Blur, de 0.5 también, para que coja un poquito mejor. Y ahora sí, voy a ajustar, voy al threshold, y ahí, miren, me va a coger esto. Yo siempre voy acá, entonces ahí. Entonces, miren, aquí ya no voy a poner como antes que lo puse más o menos por 244, ¿no? Yo voy a poner uno donde solo, o en la mayoría, se marquen los nódulos.
por ejemplo, ahí, porque si comienzo a poner, también se comienzan a marcar los bordes de grano. Y yo no quiero eso, solamente quiero los nódulos. Entonces tratemos de trabajar ahí. Voy a poner aplicar y miren, ahí no sale eso. Ahora, si se dan cuenta, hay pequeñas cositas que no son nódulos, que son como pequeñas inclusiones ahí que están metidas, pequeñas impurezas. Entonces, hay otra, obviamente les digo otra vez eso, ¿no? Yo voy a analizar. Entonces, por ejemplo, yo no quiero estas partículas bien pequeñas, yo no las quiero. Por ejemplo, estas que están acá, no las quiero. Entonces, yo qué es lo que quiero? Pues, quiero que aparte, perdón, entonces yo que quiero que vaya a barrer a partir de una área mayor a esas, para que no las tome en cuenta. Entonces voy a tomar en cuenta como este que está acá. Voy aquí, voy acá. Entonces ahí lo tengo, voy a analizar, voy a medir, y aquí me sale un área de 1.1, ¿ya? Entonces ese va a ser mi valor límite, mi valor límite para yo comenzar a hacer mi barrido. Entonces, don't save, vamos a ver cómo me sale. Entonces voy a poner acá, analizar partículas, y aquí voy a poner, aquí el programa te da un automático, pero no lo recomiendo, por eso digo, ustedes tienen que hacerlo manualmente. Vamos a poner un valor de 3. Vamos a hacer lo mismo en este caso y vamos a poner OK. OK, a ver, aquí me salió algo raro. No sé qué pasó. A ver, vamos a volver a eso. Ah, miren lo que me pasó. Yo dejé seleccionada la imagen. Aquí sí se pueden ver. Aquí yo la dejé seleccionada y pues me quiso analizar eso. Lo que les dije que me iba a saltar error. Entonces pongo Control Shift A, la deselecciono, pongo analizar partículas, todo se queda guardado y ahí sí me sale. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el ROI. El ROI es mi región de interés y ya van a ver por qué. Entonces, miren, aquí ya me salió y si se dan cuenta las partículas pequeñas no las tomé en cuenta. Ahora, tú me dices, oye José, pero ¿yo cómo sé si en realidad son? Porque todo está en blanco y negro. Entonces yo digo, sí, es verdad, tienes razón. Entonces, ¿yo qué hago? Yo para comparar de una mejor forma, vuelvo a arrastrarlo acá y se me abre otra ventana. Entonces, en teoría, son las mismas. De hecho, ni siquiera la corté. Entonces, ¿yo qué hago para poder ver si estoy correcto? Pues lo que yo voy, por eso es que yo puse, al momento de activar, yo puse que se añadiera al manager, al ROI manager. ¿Por qué? Porque yo una vez cada clic acá, por ejemplo acá, ya coge la imagen, hago esto. Entonces, ¿yo qué hago? Ya puedo ver cuáles está cogiendo y cuáles no está cogiendo. Entonces, obviamente, digamos, yo ahorita voy a trabajar con lo que tengo, pero por ejemplo, aquí, miren, este no me está cogiendo porque obviamente está en el borde, no lo voy a coger. Pero por ejemplo, no sé, esta que está acá, puede ser un zoom para que sea mejor. Esta que está acá, no la coge y es un nódulo. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues, en el caso de que lo quiera hacer manual, aplazo esta herramienta que se llama Freehand Selection, es decir, lo puedo recortar. No debe ser no debe ser tan perfecto. Y pongo T. Entonces se agrega automáticamente, aplasto T, solo aplasto T. Y se agrega automáticamente. Entonces, esta se agrega aquí, esta selección que tengo acá. Entonces, no sé, ahí ya me cogió. Entonces, ahora, entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, imaginemos que ya hice mi depuración, ya tengo todo listo, entonces yo voy a poner Control A, Control C, copio todo y lo voy a pegar acá. Entonces, esto que está acá. A ver, no, aquí estoy mal, aquí sí me... A ver, sí, estoy bien. A ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Y aquí voy a poner primero, aquí voy a poner todos nódulos totales, ¿ya? Y pues copio, ¿no? Copio, aquí pongo todos. Y pues simplemente aquí yo me voy a dar cuenta que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy contando automáticamente. ¿Ya? Voy a ver cuántos tengo acá, hasta acá. Tengo 146 más 1, 149. Si no es que cuando yo agrego, no sé por qué cojo un número aleatorio, pero este sería el 147. ¿Se dan cuenta? Acá. Entonces yo tengo 147 nódulos. ¿Ya? Esto que está acá. Aquí debe ser 147. 0, 147. ¿Ya? Entonces yo tengo 147 nódulos en total. Ese va a ser mi número total. Entonces lo voy a poner aquí. 147. Entonces ahora uno me dice, ya, pero ¿yo cómo filtro? Pues ahora justamente yo lo que voy a hacer es ir a resultados y aquí hay algo que yo activé, que es la circularidad. ¿Ya? Entonces yo voy a copiar todo esto. Yo sé que está en la tercera fila, en la tercera columna. Copio todo. Voy a poner al lado. Voy a borrar este, lo voy a borrar.
A ver, circularidad, sí, está. Entonces es la tercera. Entonces voy a borrar esto que está acá. Oh, me equivoqué, güey. Aquí me equivoqué. Ya. Entonces, lo que voy a borrar es esto, ¿no? Voy a borrar este de acá. Ya van a ver por qué. Y ahí sí borro lo demás. Lo demás no me interesa. Yo no quiero calcular eso de ahí. Entonces, elimino. Entonces, aquí me quedan, obviamente, los nódulos con su respectiva circularidad. Entonces, si la normativa me dice, oye, la circularidad mínima para que sea considerado como un círculo perfecto es 0,85, pues filtro, ¿no? Filtro. Formato de celda, vamos a filtrar, filtrar, filtrar. Ah, no, por esto. O pongo un condicional, o lo puedo hacer en Python, o como ustedes quieran. Creo que aquí también se puede poner condicionales, no sé cómo hacerlo, sinceramente. Filtrar, filtrar, y pongo por valor. Entonces, filtrar los números es mayor, no está mayor igual que. Entonces, aquí voy a poner, ¿no? 0,85. ¿No? Pongo aceptar, y pues me salen los números que solo son mayores a 0,85. Entonces, me salen estos, ¿no? 1, 2, a ver, aquí tengo que contarlos. Aquí, hacia alguien me ayuda cómo puedo contarlos directamente porque me salen aquí los números 1, 4, 5, 7, 8. ¿Cómo los cuento aquí? A ver, voy a ver si puedo contar. A ver, sería 1. Ah, sí, puedo hacer esto. No voy a hacer esto hasta que me salga. Entonces, por ejemplo, ay, ¿qué pasó? Ah, es que me está saliendo mal. Sí. A ver, ya voy a copiar esto directamente. Ya, voy a hacer otra hoja porque la verdad, a ver, voy a hacerlo aquí. Voy a copiar solo los valores. Ojalá que me salga. A ver, ahí se me puso lento la computadora. A ver. Sí, ahí me sale todo. Entonces ahora sí. Solo para saber cuántos tengo, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo hacer esto. Ah, no, no me sale. Tengo que hacerlo en otra hoja. Disculpen. Entonces ya, esto que tengo acá. Voy a hacer en otra hoja. A ver, en un momento, porque esto. La verdad que. No son muy buenas. A ver. Copiar solo valores. No está values. Ya. Ahí, ahora sí creo que estaría bien, ¿no? Sería 1. A ver si se sale. Ahí sí sale bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver cuántos nódulos tengo. Entonces, miren, tengo 72 nódulos que pasaron mi umbral de circularidad. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Si se entiende. Entonces, por ejemplo, solo tengo 72 nódulos. ¿Pero cuántos tengo yo en total? Tengo 170, 147. Entonces, ¿cuál va a ser mi... Acá, 147, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser este es el valor total y este va a ser mi valor que pasó lo que yo puse, ¿no? Eso ya depende del estándar o la normativa. Entonces, obviamente, pues, ¿cuál va a ser mi nodularidad? Pues va a ser 72 entre 147. Entonces, por ejemplo, tengo una nodularidad prácticamente del 50%. Ay, perdón, puse dólares. Ahí, 49%, pongámosle 50. Entonces, yo voy pues acá, ¿no? Y digo, bueno, entonces voy al estándar. A ver, aquí no tengo. Entonces voy a ver. ¿Por qué tengo? Acá está, tengo el estándar acá copiado. Voy acá y pues voy acá al estándar, la normativa que la pueden ustedes utilizar. Y veo que estoy más o menos en un 50%. Como que parecido, ¿no? Pero obviamente porque yo puse mi, mi valor de forma arbitraria. Eso tengo que ver en una normativa para ellos poder sacar la modularidad. Pero, por ejemplo, súper interesante cómo podemos hacerlo. ¿Y solamente con qué? Con una imagen que me dé el laboratorio, me demoro 5 minutos filtrando y ya tengo la modularidad, sin necesidad de tener un software comercial o de metalúrgico. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una modularidad del 50%, no se parece tal cual, porque yo la, como repito, yo la puse arbitrariamente, pero ya puedo sacar la nodularidad. Y por último, también puedo sacar el número de nódulos por milímetro cuadrado por área cuadrada o por área. Es decir, todos los nódulos que yo saqué acá
por ejemplo, que eran 140 y 147. Y eso, por ejemplo, yo lo saco por todo el área que yo estaba analizando. Es decir, por ejemplo, acá. Ahí, por ejemplo, ahí. Entonces, por ejemplo, ahí. Entonces, la verdad que no sé cuánto sea mi área aquí. Puedo tomar esto como referencia. Voy a poner aquí esta imagen de acá, que son 200 micras. Aquí voy a tomar mi referencia para sacar cuántas me haría acá. Ya, son 200 micras. Voy acá a Analyze, otra vez como dije. Set Scale, para que vean que esto sirve muchísimo. Entonces, ¿qué va a ser 200 micras? Entonces, pongo OK, ahora sí, ya tengo cuánto vale mi área. Entonces, obviamente, lo que yo voy a hacer aquí en este caso es coger, por ejemplo, esto que está acá, tratar de seleccionar todo, ¿no? Y pues, ¿cuánto tengo ahí? Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo, voy aquí a Analyze, voy acá a... Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo mi área. Ahí está Results, Summary. Entonces, no sé si está set totalmente mi área, déjame ver. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, ahí. Entonces, ahí está mi ancho y mi alto, que es de 758 y 1027 en micras, ¿no? Entonces, ya ahí saco mi área y puedo sacar mi número de nódulos por área cuadrada. Entonces, todo esto con ImageJ, y eso es por eso digo, es una herramienta súper poderosa, súper poderosa, porque me permite a mí hacer cosas que normalmente le doy en un laboratorio. Entonces, te evitas el tiempo de que te manden los resultados, tú lo haces automáticamente. Ya. Entonces, si quedó claro esto, me avisan para seguir ya con lo último, que es prácticamente lo mismo. Yo creo que está claro. Ya. José, justo como nos comentaste, no sé si es que después podrías rápidamente ejemplificarnos el uso de este programa en una imagen de algún análisis de un polímero. Justamente, a ver, con eso, con un polímero, lo que yo puse es un SEM, que está haciendo ahorita una Ah, genial. investigación de esto. O sea, por ejemplo, con un polímero lo que se puede hacer, por ejemplo, es aquí, por ejemplo. En este caso, podemos ver la zona de fractura, calcular más o menos. En este caso, por ejemplo, era una investigación sobre caucho, un termoplástico elastomérico de caucho con EVA para poder hacer una compatibilización. Entonces, se puede observar que sin EVA, por ejemplo, aquí la zona de fractura es una zona más lisa, así, no tuvo tanta deformación plástica. En cambio, acá, Sí. no puse todo, pero tuve otra imagen que sí se podía ver mejor la deformación plástica con EVA, o sea, y el derecho la imagen era un poquito más mate, un poquito más oscura. Pero, por ejemplo, no se veía, por ejemplo, para poder medir, digamos, la zona de fractura o, digamos, cuánto de vacíos tengo acá, por ejemplo. Porque a veces eso es importante, decir, bueno, tengo estos poros que se generan por incompatibilidad química entre los materiales. Entonces, qué tan importante es el poro? Pues depende mucho de su diámetro. Entonces, puedo calcular esto, por ejemplo, no tengo más. Y, por ejemplo, aquí puedo sacar, ¿no? Aquí obviamente está la escala, son 50 micras. Si yo pudiera sacar más o menos cuánto es esa zona de despegue o de laminación entre el material y el otro. Entonces, por ejemplo, me podría servir. O también para materiales compuestos, laminados. Yo puedo saber si hay una zona de laminación entre capa y capa. Y yo puedo medir. Entonces, y obviamente eso lo hacen con fluorescencia para poder justamente ver a través del material. Pero ya con las imágenes uno puede medir directamente con imagen. Entonces, es súper útil. O sea, no solamente se limita a metales. Exactamente, por eso es que quería justo eso que nos converses un poquito, me da de ejemplo la aplicación de este software para estudiar micrografías de polímeros. Sí, sirve Entonces, muchísimo. Ajá. exacto, muchas gracias. Sí, Ya, entonces, aquí vamos a hacer, literalmente es lo mismo, ya para ir terminando es prácticamente lo mismo, pero en este caso para que vean que también se aplica no solamente para metalografía, sino en este caso no es un SEM, este es un TEM, aquí puse mal. José, justo, ¿hay alguna restricción en cuanto a la calidad de la imagen? ¿O Eh, simplemente mientras se tenga la escala se puede ya hacer un análisis o es necesario una imagen de, no sé, alta definición o cosas así? ya, justamente eso sí quería tocar. Por ejemplo, mientras la imagen sea más
tenga más ruido o sea un poquito más sucia la imagen. Hay que aplicar, digamos, ya, digamos, otras herramientas para, digamos, purificar la imagen, para que no sea, para que no haga tanto ruido. Por ejemplo, aquí vamos a hacer esta, para que puedan ver. Creo que esta sí nos va a dar para hacer algo. Pero, por ejemplo, hay que ya aplicar otras cosas. Que, como dije, o sea, yo tampoco lo sé todo, pero eso tiene muchísimas herramientas. Entonces, digamos, uno lo va haciendo mientras va moneando con esto de acá. Entonces, por ejemplo, voy a quitar este. Save. Voy a quitar todo, ¿no? Y ya por ahí termina. A ver, vamos a sacar este, guardar. Obviamente todo esto ustedes pueden guardar, se exporta directamente como un SCB y ustedes pues lo trabajan en su software de preferencia, MATLAB, Python, lo que ustedes quieran. Voy a sacar esto, ok. Entonces, ahora, eh, aquí tenemos estas nanopartículas de plata, creo que son estas. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, tengo esto que está acá y en esta imagen, si se dan cuenta, es una captura, la saqué de un paper, entonces no es la mejor definición. Ya, ahora, voy a poner esto que está acá, acá está. Entonces, aquí tengo esto. Eso no puedo- Creo que está bien. Entonces, tengo esta imagen, otra vez la tengo que pasar a 8 bits, no sé si en 8 bits, pero igual la pongo por si acaso, no está en 8 bits. Y, a ver, en este caso, por ejemplo, aquí yo puedo ver ciertas, bueno, aquí no creo que sea mucho problema, pero por ejemplo, mira, aquí yo tengo estas partículas que están acá. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo para esto que está acá. Ahí. Entonces, hay unas que se superponen a otras. Entonces, el primer ejemplo fue súper sencillo porque los bordes están bien claros y todo eso. Pero, por ejemplo, esto que está acá. Voy a poner Control Shift T, hago una selección de acá y aquí tengo mi imagen. Ahora, si se dan cuenta, hay una partícula que se superpone a otra. Entonces, si yo voy a esto y obviamente hago un ajuste de brillo para que se vea un poquito más, ahí, voy a hacer ahí. Ahí la dejo tal cual. Y en este caso yo quiero hacer, bueno, aquí voy a poner un smooth, mucho, voy a poner entonces mejor un filtro, porque ahí ya no se ve muy bien. 0.5, ahí. Y en este caso, aquí pueden ver que se superponen. ¿Ya? Entonces, yo le quería aquí mover threshold directamente. Entonces, miren, aquí lo que pasa es que se superpone. Entonces, si yo aquí pongo, en este caso, voy a poner un poquito más. Ahí. ¿Ya? Entonces, voy a aplicar. Entonces, aquí yo tengo, si se dan cuenta, mi micrografía. Entonces, ¿qué pasa? Tengo partículas que se superponen. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo por ejemplo, aquí selecciono? Me va a salir esta completa. Miren cómo se selecciona todo. Sin embargo, la partícula era independiente, solamente que estaban justamente una encima de otra. Como sabemos, esto es una imagen 2D, eso no podemos evitarlo. Pero, por ejemplo, ahí. Entonces, ¿yo qué haría en este caso? En Control Shift A, fuera a coger acá, por ejemplo, para ir depurando la imagen, voy a Binary y voy en este caso a Watershed. ¿Qué me hace Watershed? Lo que me hace es dividir las imágenes. Y miren, hace así. Entonces si yo selecciono, mira, me coge este, y ya no me lo coge entero. Y entonces ya, digamos, esa sería una. O por ejemplo, hay veces que en mi micrografía me queda como, así digamos que me salía, pero me queda como que medio vacío por dentro, como que me quedan puntitos. Por ejemplo, aquí, que pues, se dan cuenta que tengo estos puntitos negros acá. Entonces yo quería ir, por ejemplo, voy acá a Binary y voy a Fill Holes. En este caso no hay necesidad porque están bien marcados, pero cuando tengo una imagen así que la partícula que ya está en blanco y negro, eso se llama una máscara binaria, es decir, solo blanco y negro, para que esto lo analice. Si yo veo como que mi partícula como que tiene pedacitos como que si estuviera deshaciendo, pongo Fill Holes, lo que hace es rellenarlo, ya, para que no te dé problemas. Entonces aquí lo que yo hago, pues ya simplemente es esto, por ejemplo, analizar partículas. Y en este caso, no creo que haya problema con esto. Voy a ver y analizo. Entonces, miren, me analiza esto. Entonces, en este caso, yo ya puedo ver para nanopartículas que el procedimiento es el mismo, pero si se dan cuenta, cuando tengo superpuestas, tengo que aplicar otras cosas. Entonces, a veces no es tan fácil. Y créanme que yo he pasado horas y horas y hasta días intentando una sola micrografía que está, como está la imagen, la materia no está tan bueno,
pues me quedo horas intentando de que me salga y me salga. O sea, no es que de una. Es súper, esto porque son didácticos, pero hacerlo ya a algo real, hacia algo que te salga de laboratorio, medio complicado. Entonces, por ejemplo, aquí ya me da el FERET. Entonces, yo sé que más o menos mi material tiene 33,94 nanómetros de diámetro, estas nanopartículas. Y que de hecho tiene sentido, porque esto vale 50. Entonces, esto debe estar más o menos en sus 30, 25 por ahí. Entonces, para que vean que no solamente sirve para metales, sino para nanopartículas, o por ejemplo, ustedes quieren mañana poner un relleno. En mi caso, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis trabajé con caucho granulado y se lo trabajó tal cual. Entonces, el Master Sizer, que es el medidor de tamaño de partícula, solo emitía hasta 1 milímetro como mucho. Esto era mayor a 1 milímetro. ¿Qué toca hacer? Utilizar el programa y mandamos un SEM, sacamos una distribución de partículas y con eso trabajamos. Y entonces, ya con esto, pues, como les dije, nos sirve para esto, para poder hacer esto. Y también algo es para hacer, digamos, sacar ángulo de contacto. Por el tiempo, es súper sencillo, pero por el tiempo creo que ya voy un poquito atrasado. Yo sigo en la universidad y ya tengo que salir. Entonces, por ejemplo, ángulo de contacto, ¿para qué dicen? ¿Para qué diablos el tema de un ángulo de contacto? Cuando ustedes hacen materiales compuestos, en mi caso, digamos, con una mezcla ternaria entre EVA, polietileno y caucho, uno quiere medir de forma fácil la compatibilidad entre estos materiales. Entonces, ¿uno cómo lo puede hacer con el ángulo de contacto? ¿Cómo sirve? Pues uno con el ángulo, porque se pone una gota de diferentes solventes, etilenglicol, dimetilsulfóxido, diferentes cosas en el material. Entonces la gota va a tener un ángulo de contacto diferente, es decir, moja o no moja. Y eso va a estar en función de los materiales compuestos que yo tenga. En este caso hago una mezcla o sea, hago polietileno, una lámina de polietileno, una lámina de EVA y una lámina de caucho. Hago una lámina de caucho con polietileno, una lámina de caucho con EVA y una lámina de polietileno con EVA. Entonces voy viendo yo los ángulos que va mojando, cuándo moja, cuál moja, y mediante ecuaciones esto se me olvidó el nombre, ecuaciones de tensión interfacial y de spreading, que es como de mojabilidad, uno ya puede sacar la estabilidad termodinámica de tu mezcla. ¿Y cuál, por ejemplo, en este caso opta como compatibilizante? En este caso yo obtuve que compatibilizante en este caso era el EVA que encapsulaba el polietileno en una matriz de caucho. Entonces solamente utilizando un programa tan sencillo como el MLJ. Súper, súper interesante, la verdad. Entonces, esto podríamos por ángulo de contacto. Y pues por último, es lo que les decía, la superposición de imágenes. Esto sí nunca lo he hecho, sinceramente soy sincero, no lo he hecho. Pero como les dije, esto lo utilizan, digamos, varias personas. Aquí voy a adelantar el video porque la verdad que dura 5 minutos, pero solamente una parte vale la pena. Entonces, voy a bajar el audio porque no se escucha, porque el señor habla en chino, entonces no se va a escuchar. Vamos a entender. Entonces, a ver, por aquí, aquí. Por ejemplo, esto es lo que les decía. Entonces, ¿qué tiene él? Tiene diferentes fotos, tiene una galería de fotos, como tipo curvas de nivel, cuando se ve esto de cálculo de varias variables. Entonces, comienza a superponerlas, comienza a ver cómo, digamos, no, la verdad que no sé cómo se llama esto, pero esto lo hace mucho en medicina y lo he visto en Grey's Anatomy, que hacen esto. Entonces, a mí me parece súper interesante, esto ya, digamos, sale de Es nuestra área, la como parte para de... hacer una tomografía, algo así. Ajá, entonces ya sale de nuestra área esto, la parte de tomografía, pero también se puede aplicar a materiales. No sé una aplicación específica para materiales, pero se puede sacar un 3D. Miren cómo hace todo. Entonces, es súper, súper interesante cómo lo hace. Y aquí creo que él muestra que tiene la galería. Ahí tiene todas esas fotos. Entonces, él hace un stack, hace una superposición de imágenes. Ahí, por ejemplo, ahí está stack. Entonces, ahí comienza a hacer eso y hace la superposición de imágenes. Para que vean que no solamente se limita a tamaño de partícula o esto. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y servido y hayan aprendido un poco de IMAIA J y pues mi recomendación es que lo utilicen porque créanme que van a aprender muchísimo. Y no hay muchos videos, entonces a uno le toca estar viendo que ahora como hay ChatGPT, pueden preguntar qué herramientas y cada cosa. Todo el chat. Para el Muchas examen, profe. gracias, José. No, al examen no, ahí sí ya no se salva. ¿A quién le salve? No, mentira. Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, José. Es excelente esta información. Y muchachos, miren ahorita todo lo que pueden hacer con esta aplicación, con este software, podemos aprovechar para que ustedes puedan analizar no solamente en el tema de micrografías o de metales, sino como ustedes ven, podemos aprender y podemos usar esto, por ejemplo, ahorita para poder trabajar una fractura o cómo está embebido un refuerzo, una partícula en una matriz. Entonces, para eso podría funcionar justamente esta superposición de imágenes. Muy interesante esta alternativa acá para que podamos luego estudiar nuestros materiales. Así que nada más, muchísimas gracias, José, por toda la información que nos pudiste compartir ahora. Excelente. Espero también Nahum y Joseph que hayan aprovechado y puedan conocer. Y si no, pues bueno, ahorita no nos da tiempo para hacer unas preguntas, pero en el caso de que tengan alguna duda, ahí están justamente los datos de contacto de José Suárez para que puedan también contactar y aclarar alguna inquietud que tengan sobre este programa. Sí, Así ahí que pueden nada hablarme más. sin ningún problema. Yo suelo responder súper rápido. Ya después de las 7 de la noche, ya ahí sí ya me quedo dormido, porque la verdad que soy bien dormilón, Como pero todos, me todos pueden, somos así. me pueden escribir al correo. Yo uso los correos de personal, la verdad que ni siquiera me llegan los correos. Y tengo mi número ahí y mi LinkedIn, por si me quieren contactar también. Excelente, muchísimas gracias nuevamente, José. Y bueno, eso sería por ahora. Gracias, Joseph, gracias, Nahum, y estaremos conversando entonces. Ya apenas tenga la grabación, se los compartiré para que tengan también su grabación de esta charla. Sí, y gracias Listo. también a todos. Feliz noche, que estén muy bien y descansen. Igualmente. Gracias. Hasta Muchísimas luego. Chao, Cuídese. gracias. Hasta gracias. luego. Una buena Hasta noche. luego. Hasta luego.